Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y nosotros vamos a tomar este momento para prepararnos y abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 8. Hoy día vamos a tratar de ver cuánto tiempo nos toma comienza en el 7:53 y ahí nomás comienza el capítulo 8. 7:53 y ahí nomás comenzamos el 8. Si usted lo tiene, si puede responder con un amén. Y si usted puede ponerse de pie, lo invito a que lo haga en reverencia a la palabra de Dios. Y si no puede, no hay ningún problema. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nos dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primer en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos. Le pedimos que usted nos ayude ahora, Señor, a poder reflexionar en esta porción de la palabra, Señor. A que usted, a través de su Espíritu Santo, nos haga entender qué debemos de aprender hoy, qué debemos de retener. Por eso le pedimos que usted me ayude a mí y nos ayude a todos los que estamos aquí. Que sea usted enseñándonos hoy. Me deposito en tus manos, Señor, para que tú guíes mis palabras, mi mente, mis emociones, y todo lo que pueda yo en este momento decir y hacer sea impulsado por el Espíritu de Dios. Padre Santo, que podamos hoy día venir con un corazón temeroso a ti, Señor, no para recibir un mal, sino para recibir un bien, recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, y haz que podamos disfrutar este momento escudriñando y meditando sobre esta porción de tu palabra, Señor. Te alabamos y sé tú con nosotros hoy. Se lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? No sé cuánto dilate hoy el mensaje, tal vez sea corto, tal vez sea un poco más. Traté de concentrarme ahí. Si siento que vayamos más adelante con el verso 12, lo haremos, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que leímos. Es una historia que conocemos mucho, que conocemos de esa mujer y lo que sucedió. Y realmente hay mucho de qué
meditar y dejar que nos ministre en esta mañana. Recordemos que la porción anterior, los escribas y los fariseos querían prender a Jesús. ¿Se acuerdan? Habían mandado alguaciles y que era la guardia de los fariseos, de los sacerdotes y todos ellos. Y cuando llegaron y escucharon lo que Jesús estaba diciendo, fueron impactados. ¿Se acuerdan? Que regresaron y les dijeron, oye, ¿y por qué no lo tomaron? Y ellos dijeron algo interesante, que jamás, nunca había un hombre hablado de esa forma. Y fueron impactados y no pudieron tomar a Jesús. Entonces ellos estaban buscando la forma de poder tomar a Jesús. Y luego esto es una tentativa de poder lograr eso. Lo primero que leímos dice que cada uno de ellos, o cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Es interesante de ver cómo Jesús siempre se apartaba. Siempre se apartaba para buscar del Señor. Siempre se apartaba para buscar, a pesar de que Él era Dios, 100% Dios. Pero en su humanidad Él necesitaba fortaleza. Fortaleza para poder hacer la obra que Él tenía que hacer todos los días. Y no era cosa fácil. Era difícil. Pero Él siempre se apartaba a la tranquilidad, como lo hicimos este fin de semana pasado, donde nos apartamos en el monte y bendito sea el Señor, fue de bendición para todos los que pudimos estar ahí. Jesús se apartaba para poder tener tranquilidad y poder tener esa comunión y esa fortaleza con el Señor. Y siempre que vemos eso, todos esos detalles son enseñanza para nosotros. Yo reconozco que es difícil. A veces es difícil por el ritmo de vida que llevamos. Pero en cualquier momento que tengamos, es bueno aunque sea 5 minutos. Parar de hacer lo que estamos haciendo. Y enfocarnos en el Señor. A veces yo llego al trabajo y digo, no he ni orado. Y me hace falta y tomo aunque sea 5 minutos, aunque esté en la oficina, y paro, inclino mi rostro y tomo 5 minutos para enfocarme en Él, para decir, Señor, ayúdame hoy. Yo te necesito. Este ritmo de vida es difícil, Señor, pero mi corazón te anhela. No digo que es suficiente, pero digo, tiene que haber algo de nuestra parte que en lo que podamos y tratemos de buscar más tiempo, lo hagamos. Creo que era ayer, mi esposa y yo estamos conversando cosas que pues vivimos ella y yo y que sentimos que a veces es difícil y la estábamos conversando y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar tú y yo. Y les soy sincero, hacía mucho tiempo que no lo habíamos hecho. Y fue de bendición, donde ella y yo pudimos ahí tirarnos de rodillas y orar y simplemente pedirle a Dios, Señor, estamos cansados, mira lo que sentimos, mira lo que pasa, nos está costando esta área, ayúdanos. Es importante, es de vital importancia que nosotros hagamos como el Señor Jesucristo hacía, que se apartaba y tomaba tiempo. En este que vemos, Él iba a pasar algo, iba a ser acusado, o sea, le iban a poner una trampa, pero porque Él tenía esa comunión con Dios, Él era capaz de ir más allá y de enfrentar todas las cosas que Él enfrentaba. Usted y yo necesitamos buscar de Dios todos los días para poder salir victorioso en todo lo que hacemos y todo lo que enfrentamos. ¿Cuántos dicen amén? Se fue al monte de los Olivos y dice entonces que por la mañana volvió, después de haber sido fortalecido, volvió a la obra, volvió al templo. Y dice que todo el pueblo vino a Él
y sentado él les enseñaba. A pesar de todo lo que, la murmuración que había acerca de él, que algunos decían, no, ese tiene demonio, no, ese es loco, uno no, debe de ser el Mesías. ¿Quién más podrá hacer más milagros que él? O sea, había algo, pero a pesar de eso, la gente venía, eran atraídos a él para escucharlo. Mire, él dice que él sentado, siempre me llama la atención. Jesús era el predicador de los predicadores. No habrá predicador más grande que Jesucristo. Nadie. Y lo que voy a decir no es para decir no se puede hacer de tal forma o rebajar ciertas formas de predicar o ciertas formas de enseñar. No es ese el sentir. Simplemente me llama la atención que Jesús dice aquí que él sentado les enseñaba. No es necesario a veces ser un show. No es necesario a veces cambiar la voz como a veces tal vez algunos lo hacen. No es necesario hacer algo tan grande. Jesús dice que es sentado, lo que implica que no se movía. Estaba sentado y les enseñaba. Vuelvo y repito, no estoy rebajando lo que tal vez lo hacen, porque Dios los usa igual forma. Lo que estoy recalcando es que no siempre es así. Cada quien tiene su carácter, su forma. Unos son más hiperactivos, unos menos. Pero Jesús era, al parecer, cuando enseñaba, él se sentaba y simplemente enseñaba. Porque quiero decir lo siguiente: a veces cuando se mueven las emociones es una cuestión de emoción del momento, pero la enseñanza no queda. Pero cuando es un momento de enseñanza, donde hay tranquilidad, donde no es algo de euforia, sino algo que está penetrando y tu mente está siendo trabajada. Porque en el momento puede hacer, oh sí, me gusta, y qué, amén, y esto. Pero lo estoy haciendo por impulso, no porque la palabra está trabajando mi mente y mi corazón. Jesucristo iba más allá. Jesucristo no era movido por las multitudes, ni el salto, ni esto, ni lo otro. Él era alguien que quería impactar. Él enseñaba para que esa enseñanza conmoviera a la gente, su mente y su corazón. Vuelvo y repito, y quiero hacer el énfasis, no estoy criticando de una forma negativa a los que lo hacen, porque Dios los usa. Pero yo creo que tiene que haber un balance. Y Dios, Jesús, nos muestra una forma que también nadie puede atreverse a decir que no es válida. Porque a veces los que son mucho así critican a los que son más calmos. Entonces tendrían que criticar a Jesús. Y nadie se atrevería a hacer semejante cosa. Bien, dice que sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, quiero leer el 6 también. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo que decían los fariseos, ¿era cierto? Una mujer sorprendida en el acto tenía que ser apedreada. Sí, Deuteronomio 22 nos dice claramente que si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de
Israel. Obviamente la pregunta que surge es: ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron solamente a la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? Porque la ley, acuérdense que ellos eran muy legalistas, querían cumplir hasta el punto, la coma y más de la coma. ¿Y por qué aquí no trajeron a la mujer? Porque aquí dice ambos. Había un trasfondo histórico, algo que estaba pasando, que muchos creen que por eso ellos se fueron. Pero la pregunta está: ¿dónde está la mujer? Deuteronomio. Si ellos querían cumplir la ley, pues no la estaban cumpliendo al 100%. Solo trajeron a la mujer. Y miren lo que ellos vienen y dicen: bueno, mira, lo ponen en una situación complicada. Y le dicen: ¿qué dices? A ver, ¿qué dices? Le habían puesto una trampa, le habían puesto una situación donde si él decía sí, lo podían acusar frente a los romanos. Y si él decía no, entonces decir: tú estás yendo en contra de la ley de Moisés. O sea que diga sí, sea que diga no, era una situación bien difícil para él. Y era una trampa, astucia, pero él era más astuto, él era más inteligente. Jesús realmente es increíble, pero era una trampa. Querían confundirlo. Y dice claramente que sus intenciones eran ¿qué? Acusarlo. Y Cristo siempre revela las intenciones de nuestro corazón. Sus intenciones son claramente establecidas. Querían acusarle. No les importaba la mujer, no les importaba Jesús, no les importaba la verdad. Lo que les importaba era poder acusarle. No les importaba la verdad, ni la misericordia. Lo que querían hacer era acusarle. Esa era su motivación. Muchas veces queremos poder usar la ley para nuestros propios fines, para poder acusar, para poder ellos sentían algo en contra de Jesucristo: celos, envidia. No les gustaba, no les caía bien, y buscaban una forma. A ver, la ley dice: agarremos esto de la Biblia, de la palabra, para poder acusarlo y poder matarlo. Imagínense, podemos usar mal la palabra de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado. Querían acusarle. Ahora vemos que Jesús, cuando le dicen, ¿qué hace? ¿Responde? No responde. Dice que se queda ahí, como que no les hace caso. Como tratando de decir, no sé, me imagino yo: miren, no me interesa su situación. O sea, en lo que ustedes me quieren envolver, no voy a caer en lo que ustedes quieren. Pero dice que insistían. Y tal vez ellos esperaban que él se levantara indignado y dijera: mujer, mereces morir porque fuiste infiel. Tal vez ellos esperaban que él reaccionara como ellos lo hacían. Pero a mí me habla de algo aquí. Aunque Jesús era omnisciente, conocía todo, él no se dejaba guiar por las emociones, como estoy diciendo. Podemos aplicar algo para nosotros aquí. A veces es más sabio callar y reflexionar antes de dictar un juicio que ser impulsado por el momento y lo que puede provocar una situación y proferir un juicio sin conocer todas las circunstancias. Aquí Jesús toma su tiempo. No responde. Dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
El que cierra sus labios es entendido. Yo saco una enseñanza para mí. Una situación difícil. ¿Qué digo? Digo sí, me meto en problemas. Digo no, me meto en problemas. Espérate. Dicen que fue sorprendida en adulterio. La ley dice tal cosa. Debe ser apedreada. Pero no respondió inmediatamente. A veces nosotros tenemos tendencia a hacer eso. No esto, no lo otro, y opinar rápidamente. Y a veces es muy sabio tomar un tiempo de reflexión. Dice la palabra que a veces cerrar nuestra boca es de sabiduría. Es sabiduría. Es necesario aprender eso. Hay situaciones donde tal vez me puedo identificar ahí. Hay cosas donde han pasado y me pongo a pensar y digo, wow, qué difícil aquí. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Digo, está bien, unos me van a criticar. Digo, está mal, otros me van a criticar. Sea que diga sí, sea que diga no, recibiré crítica en ambas situaciones. ¿Qué hago entonces? Y ahí la palabra ciertamente nos ayuda. Pero para que la palabra haga esa obra debemos de tomar un tiempo de reflexión y meditar y pedirle guianza al Señor. Porque cuando es una situación crítica donde en ambas cosas vas a ser criticado, tiene que ser movido por el Señor. Tiene que ser Dios que te tiene que guiar. Aunque aparezca que oye, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, no parece bien. Espérate, no lo estoy haciendo bajo un impulso, lo estoy haciendo porque lo he meditado. Muchas veces nosotros tendemos a juzgar sin conocer todas las circunstancias. Hemos hablado de esto anteriormente. Vuelvo y repito, Jesús conocía todo. Pero aquí no está el hombre. Debía de estar el hombre. Él no conocía todas las circunstancias de la acusación. Él no estaba ahí. Amén. Él no estaba ahí. Muchas veces tendemos a tomar una versión y hacerla esa versión la correcta y nosotros sobre eso hacer nuestro juicio y dictaminar nuestro juicio. Pero nosotros los seres humanos debemos de reconocer que cuando tal vez damos nuestra versión de las cosas, vamos a hacerla de una cierta forma. Amén. Donde podemos omitir ciertas cosas. Y queremos, si yo voy donde la hermana y le quiero contar algo, yo voy a querer decir las cosas para que ella sea empática conmigo y le voy a decir mi versión para que ella me apoye. Amén. Pero si ella se deja guiar solo por eso, podrá ejercer un juicio incorrecto que si escucha, por ejemplo, a mi esposa también, ella también le da su versión. Oh, espérate, cambian las cosas. Cambian las cosas. Amén. Es de sabio. Yo siempre digo, bueno, aunque sea mi amigo, aunque sea alguien que conozco, es probable que no me esté diciendo todo por la naturaleza que está dentro de nosotros. Es probable que él la ve de una forma y tal vez su propio juicio no es correcto. Siempre hay que dejar un margen de error. Amén. Lo otro que puedo ver es que ¿cuál es nuestra intención cuando nosotros queremos ejercer un juicio o juzgar algo o determinar algo? Aquí vemos claramente que los fariseos era el propósito de acusar a Jesús, tal vez apedrearla y no importarle, destruir. Cuando nosotros vamos a juzgar algo, ¿bajo qué intenciones lo vamos a hacer? ¿Para rebajar y destruir o para restaurar y llevar al conocimiento del Señor? ¿Bajo qué intenciones? No sé si me puedo explicar.
Es importante cuál es lo que nos mueve, el amor y la misericordia, sin querer menospreciar o pasar por alto la ofensa porque queremos, no importa, no, sino qué intenciones nos mueve a poder ejercer un juicio, la destrucción, la acusación para hacernos sentir bien, o ver un alma que necesita también restauración, que necesita guianza, que ciertamente hizo un mal. ¿Cuántos nos hemos hecho mal? ¿Cuántos nos hemos hecho mal? ¿Qué nos motiva? Jesús tenía unas motivaciones diferentes a las de los fariseos. Él era perfecto. Ahora, ¿qué hace por las insistencias? Dice en el verso 7 que el Señor, como insistieran en preguntarle, dice que se enderezó. Y bueno, vamos a ponerles atención a esto. Y les dice lo siguiente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué fuerte, ¿verdad? Se las devuelve a ellos. Dice la Biblia que en tal situación, en Deuteronomio 17:7, dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. O sea, los testigos tenían que ser los primeros y luego el pueblo. ¿Me doy a entender? Eso es lo que la Biblia nos enseñaba, o la ley enseñaba. Y como ellos eran los testigos, les dice: bueno, ustedes vieron el acto, yo no. Ustedes tomen la piedra y ustedes tírenla la primera, porque va a caer sobre ustedes. Ustedes quieren hacerlo caer sobre mí, tiene que ser sobre ustedes, sobre su conciencia. Ustedes van a tener que ejercer ese juicio que quieren echarme a mí. Primero, Jesús, humanamente hablando, no era un juez. Esta era una cuestión legal. Él no era un juez para determinar la muerte o no de esa persona. Amén. Él no fue el testigo. Tenían que ser ellos. Ahora bien, dice un comentario interesante lo que aprendí. Dice aquí: el que de vosotros esté sin pecado. Obviamente, esto no es literal. Nadie está sin pecado, nadie. No estaba diciendo que el que no cometió no es eso exactamente. Y les quiero explicarlo mejor. Pero lo que quería probablemente decir, y muchos comentaristas llegan a esa conclusión, es aquel que sea moralmente íntegro. No que nunca jamás cometió un pecado. No, pero aquel que tenga la integridad para decir: sí, cometió tal falta. Y no hay nada que lo acuse de ejercer ese juicio sanamente. Háganlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que todos ellos o cosas peores habían hecho, o lo mismo. Y no tenían la autoridad moral para hacerlo. La Biblia dice que en ese entonces, dice que, déjeme verle aquí, en Mateo 12:39, por ejemplo, 12:38 y 39, dice lo siguiente: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Otra vez, escribas y fariseos. Y Jesús les dice en Mateo 12:39 que Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la de Jonás. Dice el comentario que en ese entonces el adulterio había aumentado mucho. Y muchos de los maestros eran culpables de adulterio. Dice que era a tal extremo que cuando venía un juicio sobre la sospecha de una mujer que cometió adulterio, dice que
que los jueces están obligados a dejarla ir, porque lo más probable era que el hombre había sido también culpable de lo mismo. Imagínense, ese era el contexto de ese entonces. Que los hombres eran malos. Jesús le dice generación mala y adúltera. Adúltera tal vez espiritualmente o tal vez literalmente. Pero la verdad es que en ese entonces el adulterio era algo fuerte dentro de Israel. Imagínense, a tal punto que los jueces decían, bueno, sospechan de la mujer, pero sabemos que es probable que el hombre también. Por lo tanto, vamos a soltarla porque todos aquí tendrían que ser muertos apedreados entonces. No tenían la autoridad moral. Eran una generación mala. Por eso dicen que tal vez ellos que vinieron a acusarla, o habían hecho lo mismo o peor. Y por eso Jesús les dice, no tanto, bueno, ¿quién no ha cometido pecado? No, ¿quién tiene la autoridad moral? A ver ustedes que quieren juzgarla para tirar la primera piedra. Porque al tomar esa piedra y tirarla, ellos se estaban viendo a ellos mismos, porque ellos probablemente eran culpables de eso. No sé si me puedo dar a entender. ¿Usted sabe lo que es tirar una piedra a una persona y matarla? Debe ser un impacto fuerte. Pero tener la conciencia limpia, que esa persona tal vez lo merecía y estaban cumpliendo la ley de Dios, y tener la conciencia tranquila, porque dice que ¿qué pasó? La conciencia los estaba acusando. ¿Y por qué les acusaba? Porque había algo en sus corazones que habían hecho igual o peor. Igual o peor. Fuerte. Fuerte. Hipócritas. Hipócritas. Dice en el verso 38, entonces respondieron algunos de los fariseos. También, mire Romanos 2:21. Lo que dice el escritor en Romanos. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¡Wow! Ahora, quiero decir lo siguiente. Entonces, ¿esto nos descalifica a todos? No necesariamente. Sino que ellos eran hipócritas. Yo puedo tener errores, todos podemos tener errores. Pero aquí estamos hablando de algo ya flagrante, o sea, con una vida hipócrita. Que yo estoy cometiendo adulterio, pero vengo y quiero acusar a otros de adulterio. Eso es hipocresía. Tal vez yo tengo males, pero tengo una cierta integridad. Que puedo decirle a otra persona, ¿sabes qué? Está mal lo que estás haciendo. Y vuelvo a lo que dije, ¿con qué intención vengo? ¿Para destruirla? O para decirle, mira, estás cometiendo algo malo delante de Dios y eso te va a condenar. Déjalo. Me doy a entender. No con un espíritu de hipocresía y de destrucción, sino de amor y de misericordia, de verdad y de justicia también. Amén. ¿Qué más? Como leí en Deuteronomio, los testigos tenían que ser los primeros en hacerlo. Y ellos, dice que desde los más viejos hasta los más jovencitos, se fueron. No tuvieron la audacia de cometer eso porque no iban a poder soportar su conciencia, diciéndole hipócrita, hipócrita, tú sabes. Tremendo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que si yo voy a juzgar a alguien, que yo debo de quitar. Si tal vez yo tengo una viga, yo tengo que quitarme esa viga para poder ir y quitarle. ¿Cuál es la palabra? No me recuerdo. Paja, el pedacito. Amén. O sea, dice, quítate tú para poder ir a ayudar. No es que no podemos señalar para ir a ayudar. Una cosa es señalar para decir, mira, estás mal, para ir a ayudar. Otra cosa es señalar para destruir. ¿Me voy a entender? Entonces yo tengo que quitarme la viga
para poder ver bien y ver, tengo una paja, ven, tienes una paja, quiero ayudarte a quitártela. Amén. Y yo tener una viga que me hace ver mal, me voy a entender, y juzgar mal y querer ayudar a otros. De eso se trata. Ellos tenían una viga, un tronco, y querían matar a esta pobre mujer. Dice que en el verso 8 que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Probablemente, dice un comentario, probablemente que se enderezó, les dijo lo que les dijo, se inclinó para darle la oportunidad que se vayan sin que él los viera, porque iba a ser una vergüenza tremenda. Imagínense que, la vista de él iba a ser demasiada, y les da, mira qué misericordia. Se inclina y se están yendo. ¿Cómo es el Señor, no? ¿Cómo es el Señor? Dice que, ¿qué pasa luego? En otras palabras, cayeron en su propia trampa. Mire, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse del Señor. Dice en el verso 10, enderezándose Jesús y viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué escena! De verdad, qué escena. Me puse a pensar, esta mujer debía probablemente estar atemorizada, sabiendo que me van a matar. Y está probablemente la tiraron, está ahí en el piso, siendo acusada por todos estos hombres. Debe estar temblando por dentro, muriéndose. Pero debe ser por ese temor y esa situación horrible que tal vez sus días, sus segundos estaban contados. La reacción de Jesús probablemente provocó un impacto en su vida. Que le diga, ¿dónde están los que te acusan? Y ella se levante temblando y viendo que no hay nadie. Y las palabras donde Jesús dice, mujer, ¿dónde están? Ni yo te condeno. ¿Qué palabras me imagino para esa mujer? La gracia, algo no merecido. No sé si usted lo conmueve, pero me dan ganas de llorar. Seguro. Pero el impacto de esa mujer al escuchar las palabras de Jesucristo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Probablemente ese no peques más produjo algo en su corazón, decirle ciertamente no pecaré más. Debe ser algo impresionante para esa mujer, como lo debe ser para usted y para mí. La ley nos debe, sí, llevar a un cierto temor. La ley nos debe llevar a un temor donde, por lo menos no sé a usted, pero a mí la ley, cuando hablo de la ley, los mandamientos, el hecho que yo he rompido los mandamientos, conlleva a un temor donde yo sé que si muero, no merezco el cielo. Y por eso nosotros debemos identificarnos con esa mujer. No es el adulterio en nosotros, tal vez otra cosa. Pero todos estamos en la posición de esa mujer. Todos. Acusados por la ley. Todos dignos de ser apedreados. Dignos de ser ejecutados. Pero viene Jesús a todos los que estamos aquí y nos dice, yo no te condeno. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo.
mientras nosotros estamos en esta tierra y vivimos, el propósito de Dios no es condenarnos, es salvarnos. La condenación viene cuando nosotros no lo aceptamos. Entonces, ¿qué nos queda? Si nos tiran un salvavidas y no lo aceptamos, ¿qué nos queda? Ahogarnos. No porque no hubo misericordia, no porque no hubo amor, sino porque no quisimos agarrar la salvación que nos ha sido dada. Y Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y ahí lo está demostrando. Usted y yo somos como esa mujer. Y ese mismo impacto debe de haber en nosotros cuando entendemos en qué situación estábamos delante de Dios. Una misericordia, una gracia que ha sido derramada para nuestras vidas. Gloria sea al Dios para siempre. Vino a deshacer las obras del enemigo. Y como dije, esas palabras, no peques más, le está diciendo algo también a esa persona. Ve que Jesús no promovía el pecado. No le dije, no, tranquila, si ya te perdoné, ve y vuelvo a hacer. No, claramente le dice, no peques más. Pero ese cambio vino por amor. Ese cambio vino porque recibió gracia. No por una ley legalista, sino por gracia. Porque vio dónde la llevó su pecado. No sé si me puedo dar a entender. Amén. Y lo que le estaba diciendo, tienes que cambiar tu vida. Deja de pecar. Vuélvete una nueva criatura. Deja que yo cambie tu vida. Eso es lo que Dios nos ofrece. No nos ofrece libertad para pecar. Nos ofrece una vida donde puedes vencer el pecado. Jamás Jesús vino a promover o a dar libertad de pecado. Nos vino a dar libertad de la fuerza del pecado. Nos vino a dar libertad de la opresión del pecado. El pecado trae muerte y la muerte nos acechaba. Pero Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y esa mujer recibió vida en ese momento. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta, había un decreto contra nosotros, pero Él lo deshizo. Romanos 5:6 también nos dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los santos, no, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Y esa es la gracia. La gracia no es que voy a cambiar mi vida primero para venir a Jesús. No lo podemos hacer. Sino en ese estado de pecado, aún siendo pecadores, Él murió por ti y por mí. Y es eso que te hace cambiar. Es eso. La gracia no necesita una preparación. Una preparación en el sentido de que me voy a mejorar. Necesita solamente un corazón que se humille y reconozca. Así de sencillo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Qué bueno es Dios.
Y bueno, quiero concluir con esto, simplemente diciendo, pidamos poder tener el mismo sentir que Cristo. Es verdad, pidámosle a Dios que nos dé el mismo sentir que Cristo. No el sentir de los fariseos, el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. ¿Se acuerdan? Yo les decía que yo estaba en Regina, parte del trabajo, y fui a una iglesia. Y me estaba gozando de las canciones. Obviamente era una iglesia más calma, no tanto pentecostal, pero había algo tan precioso. La presencia de Dios en los cantos era algo increíble, y yo estaba ahí y eso me quebrantó. Me comencé a llorar, y decía, Dios está ministrándome en estas alabanzas. Y yo les decía, Dios, que veía a la izquierda, más allá adelante había un joven que parecía como medio punk, otro aquí que parecía de los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Y yo les confesaba que tal vez en un pasado me hubiese perturbado, me hubiese comenzado a juzgar este lugar, aquí, estas personas. Pero Dios me ha enseñado. Dios me ha enseñado. Y Dios estaba en ese lugar. Yo simplemente les quiero decir, dejemos que Cristo cambie nuestra mente. No para decir, para el pecado. Mira ese. No es digno de estar aquí. Mira cómo tiene el pelo, mira cómo es esto, mira cómo lo otro. Nadie es digno. Nadie. Y los cambios no son porque son cosas, reglas, legalistas, y si no esto, hijo del diablo, y tú mira. Dentro de mí, lo que venía a mi mente es decir, prefiero que esté aquí en la iglesia o que esté allá en el mundo. Está en la iglesia, ¿por qué lo voy a echar de la iglesia? No sé si me doy a entender. Tal vez él está ahí y tiene un corazón arrepentido, y yo lo voy a juzgar por una apariencia física. ¿Quién soy yo? ¿Me puedo dar a entender? Esta mujer la querían juzgar, mira, pecadora, mira lo que estás haciendo, eres digno de muerte. Que Dios nos ayude, nos dé la mente de Jesucristo. Porque la mente de Jesús, con su gracia, le dijo, no peques más. Y el desafío nuestro es, ¿qué es pecado? Porque nosotros somos como los fariseos, que tenemos una lista de pecados que no son pecados. Es la verdad. Es la verdad. Y yo le pido con todo mi corazón que Dios me ayude. Así es. Y yo le pido con todo mi corazón, ayúdame Dios. Le dijo a los fariseos, ni ustedes entran, ni dejan entrar al reino de los cielos. Oh, Dios mío. Pues ayúdame, Señor, a dejar entrar. Y no ser yo alguien que no deje entrar. Que el Señor nos ayude. Oremos. ¿Qué le parece que oremos hoy? De agradecimiento. Usted y yo un día estamos en esa situación. Tal vez algunos de nosotros hoy no se ha rendido, no lo sé, hermano. Podemos venir a la iglesia y solo Dios conoce la mente y los corazones.